¿Comenzamos? Sí. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la asistencia a esta comparecencia. Compartimos la mesa con José María Arnal, Chema Arnal, gerente del Servicio Aragonés de Salud, y Luis Gascón, jefe de Servicio de Salud Pública y responsable autonómico del programa de vacunaciones, de la estrategia de vacunación COVID a nivel de comunidad autónoma. El objeto de estar aquí presentes es trasladar lo que van a ser las grandes líneas de la vacunación frente a COVID-19, que arrancaremos en Aragón el próximo día 27, el próximo domingo, en las 3 provincias de manera simultánea. Y como decía, el objetivo es contar cuáles son las grandes líneas de la estrategia, sobre todo en estos primeros meses, y cómo se va a desarrollar y cómo la estamos planificando. Simplemente unas reflexiones previas antes de dar la palabra a mis compañeros en la comparecencia respecto a la estrategia de vacunación. Después de unos meses muy duros, yo creo que para todos, para la población, para la ciudadanía, para los profesionales sanitarios, para la sociedad en general, para los que nos toca gestionar esta situación de crisis, comunicamos un elemento que es positivo y que sin duda nos va a ayudar a controlar la pandemia en el futuro. Es la estrategia de vacunación que ponemos en marcha simultáneamente en todos los países de la Unión Europea y en todas las comunidades autónomas. Vamos a utilizar una herramienta que es la vacunación, que hay que trasladar, que es una herramienta segura, es una herramienta necesaria, que contaremos con ella en cantidad suficiente, pero que también es verdad que requerirá un camino largo y que estamos hablando de una carrera de fondo. Llevamos muchos años vacunando y los que estamos aquí en la mesa, los 3, hemos compartido desde hace muchos años muchas circunstancias de vacunación, algunas incluso en situaciones pues también comprometidas desde un punto de vista social, pero con toda la experiencia que llevamos acumulada probablemente nos enfrentamos a la estrategia de vacunación más compleja y más larga que va a vivir el sistema de salud en los últimos decenios, ¿no? Va a requerir el esfuerzo, sobre todo de los profesionales de primaria, durante meses para poder vacunar a la población aragonesa hasta que lleguemos a una cobertura poblacional suficiente. Durante el mes de enero recibiremos aproximadamente unas 50.000 dosis, entre 50 y 60.000 dosis, que nos llegará para vacunar una primera cohorte que rondará unas 30.000 personas. Esta primera cohorte nos permitirá acceder a todos los profesionales sociosanitarios y a todos los residentes institucionalizados, a todas las personas que están viviendo en una residencia, bien residencias de mayores o de atención a discapacitados. En estos momentos se está recogiendo la información de cuántas de estos colectivos se quieren vacunar, qué porcentaje, y aunque es verdad que aún queda una parte de estos colectivos por responder, por recoger la información, estimamos que superaremos ampliamente el 80% de estos colectivos que expresen su deseo de ser vacunados. Para nosotros es una magnífica noticia porque significará que en estos entornos podremos, después de transcurrido un tiempo de la vacunación, considerarlos más protegidos y más seguros. Después de este colectivo,
accederemos a los profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario de primera línea, es decir, aquellos que están teniendo un contacto más directo con la enfermedad y con las personas que la sufren. El siguiente escalón serán otros profesionales sanitarios y sociosanitarios y después haremos, en esta estrategia, en los 2-3 próximos meses, daremos un paso para acceder a las personas consideradas más complejas en su situación sanitaria, grandes dependientes, con necesidades intensas de medidas de apoyo, digamos, todos aquellos mayores con situación sanitaria y social más comprometida, pero que están fuera de las residencias. Hay que insistir que el objetivo de esta vacunación es reducir la mortalidad y la morbilidad. ¿Eso qué quiere decir? Inicialmente nos dirigimos a los colectivos más vulnerables, que son los que tienen una situación cuando se contagian de enfermedad más compleja, con mayores complicaciones y, por tanto, los que tienen un mayor impacto en los ingresos hospitalarios, en los ingresos en UCI y luego, por tanto, en la mortalidad. Eso lo que significa es que durante los próximos meses entendemos que si la vacuna es efectiva, podremos contener todas estas variables, reducirlas, mantenerlas, pero al mismo tiempo puede seguir dándose la transmisión comunitaria, ¿vale? Yo creo que esa es una idea con la que tendremos que convivir en los próximos meses. Seguirá habiendo transmisión comunitaria, pero si somos capaces de acceder a toda la población vulnerable, seremos capaces de contener aquellos datos que ahora estamos dando, aquellos indicadores de pandemia que en estos momentos van ligados a una mayor gravedad. Ingresos hospitalarios en cama convencionales, en UCI y mortalidad, lo cual nos pondrá en un escenario muy diferente en el análisis de la pandemia. Como decíamos, el arranque será el día 27 y yo creo que sobre este día, yo creo que el arranque será un día simbólico, ¿vale? Es un día en el que todas las comunidades autónomas y todos los países de la Unión Europea vamos a empezar. Más allá del 27, lo que haremos es una programación que ahora comentaremos, pero en cualquier caso, bienvenido también el símbolo de que todos los países y todas las comunidades arranquemos al mismo tiempo, porque eso lo que identifica es que estamos haciendo un esfuerzo solidario y común por trabajar juntos para controlar esta pandemia. Y doy ya la palabra primero a Chema para empezar a comentar algunos aspectos concretos y luego a Luis sobre la estrategia y la logística. Sí. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, yo creo que tenéis un día hoy para felicitarnos porque algo que esperábamos va a tener lugar este próximo domingo, que es la llegada de la vacunación a nuestra comunidad autónoma y a nuestro país. Que llegue el día 27, este inicio, es algo importante porque va a marcar un antes y un después en el control de la pandemia y es algo de lo cual, desde luego, creo que todos tenemos que felicitarnos. Coincido plenamente con lo que ha expuesto previamente el director general de Salud Pública. Hemos estado en muchas batallas previamente con tema de vacunaciones, pero ninguna inmersos en un marco tan complicado, un marco epidemiológico tan complicado como el que podemos tener ahora, pero que seguro que vamos a salir bien. Desde luego, le vamos a solicitar a los trabajadores de la sanidad un esfuerzo más, porque, desde luego, esto es un esfuerzo sobre añadido que tenemos que asumir a partir de este próximo domingo. Es algo en el cual tenemos experiencia previa, ya que este año hemos tenido unas cifras récord en la vacunación de la gripe, más de 320.000 personas vacunadas dentro de la comunidad autónoma por el personal de atención primaria
fundamentalmente ha marcado un hito histórico y aprovechando esta experiencia yo creo que es un valor añadido para poder llevar a cabo esta labor que tendrá lugar. El día 27 van a llegar las primeras dosis de vacunas. Como todos ustedes saben, hemos dispuesto en el hospital clínico de un espacio reservado para almacenar estas vacunas que tienen unas características especiales, como es que deben estar sometidas a un proceso de congelación. Van a estar congeladas allí, en estos ultracongeladores. Tenemos 2 dispuestos que son capaces de almacenar a más de 360.000 dosis de vacuna entre los dos. Y esta vacuna, que tiene que estar a menos 80 grados, una vez almacenada, por supuesto será toda la logística para registrar las vacunas. Ahí ya se establecerá con una información diaria de qué lugares vamos a vacunar y qué cantidad de dosis vamos a administrar. Y desde allí partirán las rutas a los diferentes centros de atención primaria, a los 123 centros de atención primaria, donde se va a proceder a la vacunación para ir a su vez a vacunar a las residencias y a sus trabajadores, que ha sido el primer objetivo que nos hemos marcado por razones obvias que ya ha comentado el director general de Salud Pública. Una vez extraídos los viales, son bandejas que almacenan cada una de ellas alrededor de unas 1.000 dosis. Una vez puestas en marcha y sacadas ya de esos ultracongeladores, tienen una vida media de unos 5 días, 120 horas, cuando están almacenadas en una refrigeración entre 2 y 8 grados. En el centro de salud estarán allí almacenadas y diariamente, dependiendo de las dosis solicitadas por los lugares residenciales, se partirán para administrarse diariamente el número de dosis suficiente durante los días laborales, excepto el viernes, que el viernes lo que haremos será hacer un rescate a aquellas personas que no han podido vacunarse dentro del ámbito residencial. 123 centros de salud en todo Aragón es una cifra muy importante y ya tenemos habilitada la manera de distribución de estas vacunas. Estas vacunas que semanalmente nos van a llegar y alrededor, como se ha comentado previamente, son cerca de 12.000 dosis. Semanalmente se van administrando y luego haremos una segunda ronda porque no tenemos que olvidar que la vacuna son 2 dosis. Una primera dosis que empezamos a administrar ahora y otra segunda dosis que se administrará a los 21 días. Todos los pacientes, todas las personas, todos los ciudadanos que se les ha administrado la primera dosis tendrán ya una cita para su segunda dosis que será ya puesta en marcha. Desde luego, yo confío y estoy seguro que la población va a recibir esta noticia con gran alivio, porque es una esperanza, desde luego, para tratar de controlar esta pandemia que, desde luego, tanto daño nos ha originado. Y, bueno, yo, sin más, luego, si acaso, en el turno de preguntas estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Luis. Hola, buenos días. Más allá de lo dicho y de la alegría general y cierto vértigo ante el comienzo del proceso de vacunación frente a COVID-19, solo unas pinceladas de cómo va a ser a lo largo de los próximos meses. Yo quiero subrayar la idea de que este es un proceso largo, es una carrera larga en la que iniciamos ahora y que iremos anunciando sucesivas o progresivamente conforme vayamos alcanzando diferentes hitos en la vacunación. Hay algunas estrategias que irán modificándose en función de la población a la que nos dirijamos. Nos centramos específicamente en este momento, como se ha comentado, en las residencias de mayores y de atención a la discapacidad. Son las personas más vulnerables, aquellas que han recibido el impacto más notable a lo largo de todos estos meses de pandemia y era de rigor empezar por ahí. El proceso va a ser, como se ha comentado aquí, planificado, está muy planificado.
Cada centro de salud hará su propia planificación previa semanal en la semana anterior para tener claro cuáles son sus necesidades de dosis y dosis que irán acompañadas de todo el material necesario para la disolución de los viales, la carga, la administración de la vacuna, etcétera. Todo una documentación individualizada por cada una de las personas que se vacunen. A partir de esa documentación, que incorporará un QR, se facilitará el registro de cada una de las vacunas que se administren y se producirá la cita doble a la que se refería el gerente del Servicio Aragonés de Salud. Esto va a ser así durante las primeras semanas, nos vamos a centrar en ello. Seguiremos después por el personal sanitario, como se ha dicho. Esa primera etapa incluirá esos 4 grupos a los que nos hemos referido y a partir de ahí comenzará una selección de sectores de población y de colectivos específicos a los que nos dirigiremos especialmente y que serán la población diana a la que nos dirigiremos sucesivamente. Sobre listados específicos de esas poblaciones, imaginen que empecemos por los mayores de 80 años, habrá un buzón en el que consten todos los mayores de 80 años, alrededor de 98.000 personas en la comunidad autónoma, que deberán citarse y probablemente en esa población mayor apoyemos en la comunicación para que se citen en los centros de salud. Empezaremos ya en los centros de salud a vacunar y eso será sistemático en cada uno de los colectivos a los que nos dirijamos. El siguiente colectivo será el de personas entre 65 y 79 años. De forma que, contra la lista que se recogerá, ese buzón que se recogerá, se citarán en sus centros de salud progresivamente. Es posible que en ocasiones necesitemos incluso de espacios alternativos en los que pudiéramos plantear ante colectivos amplios una vacunación en línea, continua, pero esto está por ver y está por decidir. Queda tiempo para eso, queda tiempo y quedan meses para que tengamos el suficiente número de vacunas para proceder a la vacunación de esos colectivos. En todo caso, sí que es importante decir que realizaremos la vacunación con toda la vacuna disponible en cada momento, que haya sido autorizada por los órganos reguladores de la Unión Europea, en este caso, como el lunes 21, previamente autorizado para la comercialización por parte de la EMA, de la Agencia Europea del Medicamento, y previsiblemente autorizada por la Unión Europea para comenzar a trabajar con una vacuna específica que es la de Pfizer. Es muy probable que a lo largo del mes de enero podamos incorporar también, una vez autorizada, la vacuna de Moderna. Pero es muy probable que algún tiempo después, puedan ir apareciendo otras vacunas que están a las puertas de una posible autorización una vez que finalicen sus ensayos en fase 3, como son las de Oxford o la de Janssen. Digo que con todo contaremos con todo lo que tengamos que haya acreditado la seguridad suficiente, es decir, que ha sido autorizado por los organismos reguladores y que haya demostrado una eficacia en los ensayos clínicos que nos ponga en disposición de utilizarla para prever no solo aquellas situaciones de enfermedad y enfermedad grave, o de evitar mortalidad, sino incluso también la de poder disminuir la circulación del virus actuando sobre orofaringe y, por tanto, sobre la transmisión entre personas. Ese es el esquema general que vamos a usar. Seguro que iremos aportando información a lo largo del tiempo, a lo largo de todos estos meses, porque va a ser un proceso, insisto, largo, en el que tendremos que seguir estando vigilantes. Seguiremos vigilando y midiendo bien la efectividad de la vacuna. Ese es un ámbito en la poscomercialización importante en cualquier medicamento, en cualquier vacuna que se pone
que se comercializa, que se pone a disposición de la ciudadanía y vamos a ir seguro recibiendo evidencia continuada de seguridad, de efectividad y, en definitiva, de cómo nos está sirviendo esta y las sucesivas vacunas que vayamos utilizando. Bueno, pues si hay alguna pregunta, alguna cuestión. Hola, buenos días. ¿Está encendido? Sí. Primero me gustaría saber, hablaban de que el primer grupo de vacunación son las residencias. ¿Cuándo consideran o calculan que se terminará de vacunar? Entiendo que en primera y segunda dosis a ese grupo para pasar ya al siguiente colectivo. Y luego, por otra parte, decían que en aquellas residencias en las que haya brotes activos no se va a poder vacunar. Si tienen la cifra de en cuántas no se va a poder comenzar con la vacunación ahora este próximo domingo. Sí. El número de personas que… Porque cuando hablamos de residencias siempre tenemos que incluir tanto a trabajadores como a personas que son residentes, ¿no? Y siempre tenemos que pensar en un tema de edad y también tenemos que pensar en un tema de discapacidad, personas con discapacidad y residentes. Es alrededor de unas 33.000 personas que sería la población diana. Y entonces yo creo que las cifras es muy lógico hacer una especie como de regla de 3, ¿no? Si cada semana llegan alrededor de 12.000 vacunas, 12.000 dosis, pues para vacunar a 33.000 personas, pues un poco serían más o menos alrededor de un poquito menos de 3 semanas y empezaríamos con los mismos para volver a vacunarles que revacunarlos. Alrededor de un mes, más o menos, yo creo que estaría, porque estamos hablando siempre de 21 días de intervalo para completar la vacunación de estas personas. Y las personas, aquellas personas que no se han vacunado por las razones que sea, pues bueno, pues habrá que establecer un rescate para vacunarlas. Eso está claro. Y yo creo que la suerte que tenemos es que ya tenemos experiencias anteriores muy importantes y entonces esto nos va a facilitar porque fracasos de vacunación de que no se han puesto también ha ocurrido con otras vacunas. Y entonces, bueno, pues vamos a hacer un esfuerzo para intentar llegar a las máximas coberturas posibles. Y luego yo creo que bueno, los equipos de atención primaria en su totalidad, pues aparte de pedir y solicitar el esfuerzo creo que hay que agradecerles de luego la labor que están realizando porque es muy, muy importante y nunca podemos estar la sociedad suficientemente agradecida a estas personas. Respecto a la cuestión de cuántas, yo hablo un poco de memoria y hoy actualizaremos la información en el boletín epidemiológico, lo adelantaremos un día respecto a lo que es habitual. Yo creo que residencias con brotes activos yo creo que estaban alrededor de 45 o 46, ¿vale? Esas serían las residencias que tendríamos que poner, digamos que en la secuencia temporal, posponerlas, ¿no? Dejarlas para el final y para empezar con aquellas que en estos momentos no tienen casos o situaciones de infecciones activas. Sí, quiero añadir únicamente que el hecho de que haya un brote en una residencia no es una contraindicación absoluta para que podamos vacunar en ella. Consideramos otras características, otros aspectos del trabajo en el control del brote que puedan garantizar que haya una adecuada sectorización y podamos vacunar a personas que no son positivas, a personas que están sectorizadas adecuadamente y que no tienen infección. Únicamente posponemos la vacunación en personas, y de hecho la ficha técnica así lo recoge, no hay una contraindicación absoluta más que aquellas situaciones, como ocurre en otras vacunaciones como gripe, en las que ante un cuadro agudo febril no se debe vacunar, ¿no? En este caso tampoco vamos a vacunar. Por tanto, no hay una contraindicación absoluta de que pudiéramos también vacunar en residencias con algún brote activo o abierto. Sí, y yo creo que también, como se ha comentado previamente, estamos ante una vacuna que viene el día 27, pero no es la única vacuna que está ahí. El día 21 fue cuando se autorizó por parte de la Agencia Europea de Medicamentos, se autorizó esta vacuna, pero probablemente en fechas próximas vamos a tener la siguiente vacuna autorizada, la de Moderna.
y también incorporaremos esta vacuna a los calendarios de vacunación, que también nos podrá hacer que la cantidad de disponibilidad de esta herramienta sea muy superior. Sí, le quería preguntar si esta población, ¿no?, estas 32.000 personas que están en residencias de tercera edad o de personas con discapacidad, si van a tener que salir de la residencia para acudir al centro de salud a vacunarse. No, se vacuna. El personal sanitario acudirá a la residencia, ¿no? Vale, fenomenal. Y luego, respecto a la población de esas 98.000 personas mayores de 80 años a las que se les llama, ¿no?, a que se les propone que se vacunen y tienen que pedir cita en el centro, ¿cuándo más o menos calculan? Entiendo que es difícil porque primero tiene que pasar por profesionales sanitarios, ¿no? Pero más o menos tienen una cifra aproximada, teniendo en cuenta estos factores, ¿no? Si para antes de febrero o marzo podrían estar, no lo sé si tienen alguna fecha. Hombre, es difícil hacer una estimación. Iba a decir, estamos empezando, todavía no hemos empezado, vamos a empezar. Tenemos que saber, conocer las cargas de trabajo. Esta es una vacuna que en su manejo es algo especial, no es una vacuna habitual, una que viene en una jeringa precargada, que se abre, se pincha y ya está, ¿no? Hay que manejarla, saber manejarla, hay que diluirla, hay que extraer las dosis suficientes de cada vial y todo eso genera una carga de trabajo que todavía está por medir. Conocemos más o menos, porque conocemos a nuestros profesionales y sabemos cuál es su grado de cualificación en la administración de vacunas en general, y podemos hacer una estimación, y tenemos una estimación hecha, pero es muy difícil, antes de empezar, aventurarnos a una fecha determinada. Es muy probable que si llega una vacuna como la de Moderna y podemos vacunar simultáneamente a otros colectivos, conforme vayamos acabando el colectivo de residencias, haciendo el de personal sanitario, podríamos empezar la vacunación en sectores poblacionales hacia finales de febrero, estimamos. Si viene antes, mucho mejor. Si viene después, tampoco. Esta es la estimación que podemos hacer, ¿vale? Yo quería preguntar cuándo está previsto que llegue la vacuna. Imagino que no han llegado las dosis, si va a haber refuerzo de personal y formación. Y luego tengo una duda, cuando están hablando de un poco cuáles son los grupos que se van a ir vacunando, parece que después de residencias y sanitarios se establece por edades. Quiero decir, habrá muchos colectivos que a lo mejor de otras edades tengan procesos graves. No sé, no me ha quedado claro eso. El documento general que hemos acordado entre todas las comunidades reconoce alrededor de 15 grupos, exactamente 15 grupos o colectivos o grupos poblacionales para vacunar. No estrictamente por orden, pero sí que están definidos y iremos incorporándolos poco a poco. Las certezas que hay en este momento son, en esta primera etapa, las que ha dicho el director general. Seguiremos con los mayores de 65, iniciando la vacunación en mayores de 80 y después en el grupo de 65 a 79 años. Quiero indicar que ese grupo son 185.000 personas, alrededor de esa cifra en el conjunto del territorio. Es ya una población importante en número como para generar una buena carga de trabajo y un periodo de tiempo importante para lograr vacunar, y después iremos incorporando colectivos específicos por el orden que vayamos acordando a nivel del Consejo Interterritorial y de la Comisión de Salud Pública. Irán pues sucediéndose personas con determinadas patologías, grupos específicos o grupos esenciales, personal docente. Todo ese listado de grupos que figura en el plan general de vacunación que hemos comentado. No se hace o no se prioriza por razones caprichosas. Se entienden varios factores desde el punto de vista de vulnerabilidad, de equidad. Hay otros factores, otras variables
como la de la capacidad el riesgo de exposición, la capacidad de transmisión, en fin. Todas esas variables son las que aconsejan ir priorizando uno u otro grupo. Yo recordaría que si analizamos cómo ha sido la presentación de la enfermedad en los últimos meses, yo creo que lo hemos explicado muchas veces, el incremento de edad, a mayor edad, hay un perfil de incremento de gravedad y de mortalidad, claramente en la identificación de lo que ha pasado. Entonces, es lógico que si lo que pretendemos es reducir los casos graves y la mortalidad, hagamos también digamos, ese análisis muy relacionado con los grupos de edad. Y aparte, también es muy intuitivo, ¿no? La gente, conforme vamos teniendo edad, vamos acumulando procesos crónicos, más de un proceso que lo que hace es que se complique COVID, o pasa también, esa es una estrategia también común a otras vacunas, como puede ser la propia gripe, neumococo, etcétera. Sí. ¿Y si ha llegado? Sí, a ver, las vacunas llegan el domingo. El domingo empiezan a llegar las vacunas ya, que es la pregunta que ha hecho anteriormente, las primeras dosis de vacuna. Y estas dosis de vacuna que van a llegar este domingo, este día 27, van a llegar ya para ponerlas, como si dijéramos, es decir, que descongeladas. Y esa es la información que tenemos en este momento, porque desde luego cuando salen de menos 80 grados tienen que pasar un periodo de tiempo hasta que son descongeladas, porque es imposible administrar una vacuna en esas condiciones. Eso es lo primero, llegan descongeladas y bueno, pues ya la distribuiremos en las provincias aragonesas de un modo más o menos equitativo para proceder a ese mismo domingo a su puesta en marcha. Los refuerzos que se han realizado para toda esta pandemia por parte de los equipos de atención primaria, que han sido bastante importantes desde el mes de junio, yo creo que son un poco los refuerzos que vamos a intentar, que mantenemos para vacunar. Lógicamente, si vemos que en un momento determinado las necesidades son superiores, pues trataremos de analizarlo y trataremos de reforzarlos en la medida de lo posible los equipos de atención primaria. Pero digo trataremos, porque desde luego las condiciones laborales ahora están muy complicadas para buscar enfermería en el mercado laboral. Hola, buenas. Querría preguntar cómo está actualmente la situación sanitaria aquí en Aragón. ¿Qué criterio está aplicando el Ministerio para la hora de repartir esas dosis? Si se está haciendo por población, si se está haciendo por población en residencias, para saber por qué nos han tocado esas 50.000, 60.000 dosis. Y luego, ¿qué residencias van a empezar a vacunar? ¿Y cuál será un poco el proceso, ¿no? ¿Será los propios profesionales de las residencias? ¿Vendrán el del centro de salud? ¿Será por la mañana, por la tarde, en cualquier horario? Un poquito cómo va a funcionar todo eso. Bueno, vamos por partes. La situación sanitaria. Entiendo que la situación sanitaria por COVID, claro. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que llevamos unos días, como veníamos diciendo, después de un muy buen mes de noviembre, donde yo creo que se notó de una manera muy clara el descenso después de ese pico que llegamos a tener a finales de octubre, el 28-29. Hemos tenido un mes de noviembre y unos primeros días de diciembre con un descenso muy acusado, en la que hemos llegado a estar por debajo de 100 casos por 100.000 acumulados en una semana los primeros días de diciembre. Y lo que hemos observado es que a partir del día 9 de diciembre se produjo un punto de inflexión respecto a la bajada, y lo que hasta entonces había sido descenso acusado se ha convertido, se convirtió desde aquel día en una estabilización, incluso en un ascenso moderado, ¿vale?, de alrededor de un 5%.
Y estamos en esa situación, como hemos comentado, pues digamos de inestabilidad, ¿no? Eso ha hecho que pasemos a un nivel 3 respecto a los parámetros que estamos manejando de contención de la enfermedad, y estamos situados, según los días, pues entre esa franja de 100 casos por 100.000, 120. Entre esa franja nos estamos moviendo en los últimos días. Hay otros indicadores que han tenido también un curso favorable y que también se han estabilizado. Podemos hablar de la positividad de las pruebas, que de un 20 y pico % en los momentos más duros nos hemos situado en una franja entre un 8 y un 10% de positividades, según los días, porque la positividad no es un indicador también que se mantenga estable todos los días, también tiene sus fluctuaciones según los días de la semana. Tenemos un índice reproductivo que se nos mueve entre 0,8 y 1, es decir, digamos que nos hemos estabilizado en el descenso, hemos hecho un pequeño incremento y estamos ahí, digamos que en una situación expectante, ¿vale? Expectante porque también, como decimos, todos los indicadores se dejan influenciar por dos aspectos básicos. Uno es la movilidad y otro es las dinámicas sociales de relación, ¿no? Es algo en lo que insistimos muchas veces. Y esos dos aspectos durante las Navidades son de una enorme complejidad para controlarlos y para situarlos. Eso es lo que ha hecho que el día 14 adoptáramos determinadas decisiones de flexibilización en función de los datos positivos, pero que en el último fin de semana decidiéramos esa evolución en la flexibilización, dejarla un poquito en stand-by, en parada, viendo cómo iban a evolucionar los datos de los últimos días. Estamos en una situación similar y lo que prevemos es que esta semana pues sigamos una tendencia a la que ya hemos visto en los últimos días. Había algunas preguntas referidas a la gestión de la respecto al número de dosis recibidas. ¿Qué criterios ha seguido para...? Sí, en el caso de la distribución inicial se ha valorado por parte del Ministerio no solamente el número de población, sino el perfil de lo que se iba a vacunar, es decir, que especialmente dirigido a residencias se ha tenido en cuenta las ratios de personas institucionalizadas en cada una de las comunidades autónomas. Yo creo que vamos a tener suficiente vacuna para vacunar en este primer mes a esa población diana, y es verdad que en una situación todavía de escasez de vacuna, hay que recordar que tenemos una situación todavía de escasez de vacuna. Esta es una vacuna fácilmente escalable, es decir, que se puede producir en grandes cantidades, pero va a tardar, porque somos muchos los países que solicitamos vacuna, y habrá vacunas, pero no en el momento inmediato. En el momento inmediato creo que viene bien centrada o bien dimensionado las dosis que vamos a recibir para iniciar el proceso de vacunación con los colectivos a los que nos referíamos. ¿Por qué? Las residencias concretas no las tenemos todavía fijadas. En los próximos días cerraremos cuál va a ser exactamente la residencia. Nuestra idea es que al menos sea un dispositivo residencial de cada provincia. Insisto un poco en el valor simbólico que tiene el domingo, ¿vale? El domingo no tendremos muchas vacunas para poner, lo que será es un punto de arranque, que tiene que continuarse el lunes, el martes, el resto de la semana. Fijaremos las residencias, insisto, una por provincia, pero eso tenemos que un poquito darle una vuelta, de acuerdo a la disponibilidad de los profesionales de primaria y a las situaciones de las residencias. Describí al principio cómo va a ser ese proceso. Todos los centros de salud semanalmente van a hacer una programación para vacunar a las residencias de su zona básica.
Esa programación llegará como tarde el jueves anterior, de manera que se organice toda la logística de distribución y las vacunas estén el mismo lunes en cada centro de salud para que puedan vacunar todo lo que han programado, intentando no desperdiciar vacuna. Esto es importante. Comentaba el gerente que tiene una vida media de 120 horas, 5 días, que tenemos que aprovechar al máximo. Y con esas circunstancias, los profesionales saben que deben dimensionar bien qué es lo que van a vacunar cada semana y a qué residencias van a ir específicamente y qué personas concretas de esas residencias se van a vacunar. Y esa programación será semanal, cada semana, intentando que finalicemos ese proceso inicial de primera dosis pues en un plazo razonable dentro del mes de enero. Sí. Por ir concluyendo, ¿no? Pero me quedaba una duda con respecto a esta gestión de los centros de atención sanitaria, que tengo entendido que son 124, me parece, ¿no? En todo Aragón. Sí. Claro, ahora todavía estamos en un estadio inicial que se manejan las residencias, ¿no?, con los centros de salud. En torno a finales de febrero, cuando empiece ya con la población general, entiendo que también se abre otra etapa, porque ahora mismo en febrero todavía habrá mucho virus del coronavirus, pero también de gripe, ¿no? En fin, lo digo por la cuestión de los colapsos en la atención primaria, ¿no? Se tiene que pedir esa cita telefónicamente, porque las vacunas normalmente por cita online no se pueden hacer. Entiendo que todo eso, ¿no?, va a ser llamada de teléfono, entonces por eso también preguntaba, ¿no?, si va a haber un refuerzo telefónico, ¿no? Pero ahora la experiencia es llamar al centro de salud, igual uno está incluso hasta 3 días hasta que consigue, ¿no?, o 2 días. Entonces, una pregunta en este sentido, ¿vale?, aunque quede todavía un tiempo. Y luego, por supuesto, creo que al menos a mí, ¿no?, me falta preguntarles, ¿no? Estamos cerrando un 2020 tremendo, ¿no? Ustedes lo saben mejor que nadie, pero vamos a acabar el 2020 con una vacuna. Me parece que es un hecho sin parangón en la historia. Estamos viendo un hecho histórico. El domingo va a ser un día simbólico, pero también realmente histórico. Decía antes Luis Gascón, ¿no?, al inicio de la rueda de prensa, que tienen incluso vértigo, y quería preguntarles, ¿no?, a nivel anímico, cómo enfocan esta nueva etapa en la pandemia, este 2021 y este hecho histórico que se va a vivir el domingo, que es la vacunación. Dos cosas. A ver, dentro de estrategia de vacunación, la primera parte está clara, que es la parte que vamos dirigidos hacia residencias y trabajadores sociosanitarios con discapacidad. La segunda parte va dirigida fundamentalmente a personal de primera línea, en el ámbito sanitario y sociosanitario. Y eso es importante porque todos los hospitales, todos los centros de salud, todos los lugares asistenciales irán dirigidos, esa segunda ola de vacunas irá dirigida hacia estas personas. ¿Dónde será? Pues habitualmente suelen ser, pues en hospitales, será en los servicios de prevención de riesgos laborales los que suministrarán estas vacunas. Hay que pensar que hay muchos trabajadores y también eso llevará su tiempo y los servicios habrá que tratar de, pues ya están reforzados, pero porque el trabajo que están realizando este tiempo ha sido muy arduo. Y luego la tercera fase será pues vacunar a personas que estarán mayores como se ha definido previamente, mayores de 80 años, en sus domicilios, etcétera, etcétera. Y eso será con agendados, con agenda me refiero. Y bueno, pues veremos a ver cómo van las situaciones. Es decir, que estamos hablando de al menos mediados de febrero o un poquito más para empezar con estas fases. Y yo creo que bueno, a ver cómo es el marco general, ¿no? A veces también aventurar qué va a ocurrir en el mes de marzo es muy complicado, y más con esta pandemia que hemos tenido, donde estamos viendo que Aragón como comunidad más o menos estamos bien, pero vemos que las comunidades limítrofes, País Vasco, Cataluña, pues están en este momento con situaciones muy, muy complicadas. ¿Cómo lo vemos? A ver, yo soy optimista congénito y quiero creer y creo firmemente que esto es una solución a algo que desde el mes de marzo, desde este año, nos ha atormentado a todos y que, desde luego, estábamos todo el mundo esperanzados en que llegara
porque todos los que hemos tratado con el mundo de la prevención, de un modo u otro, pues hemos visto cómo desde las campañas de vacunación han hecho desaparecer a veces el tema de la viruela y a veces disminuir hasta anécdotas, algunas enfermedades que hace unos años eran tremendas, ¿no? Yo recuerdo, siempre lo digo, el sarampión. Cuando empecé la especialidad, sarampión era, en el año 83, era devastador. El sarampión en la población infantil. Ahora es una anécdota cuando eso ocurre. Entonces, ¿estamos esperanzados? Sí. 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 Yo diría que, a ver, yo haría un llamamiento a la prudencia. Efectivamente, antes comentábamos que nos enfrentamos a un proceso de vacunación y, lamentablemente, nosotros ya tenemos varias experiencias de procesos de vacunación y ninguno va a ser como este, ni por la dimensión ni por el impacto social que tiene, ni por el impacto social que va a tener. Pero yo creo que, como todo en esta pandemia, lo tenemos que basar en un equilibrio. Aún nos quedan algunas semanas complicadas, aún nos quedan. Yo creo que el optimismo, esa frase que a veces usamos de manera, no sé si incluso excesiva, ¿no? Lo de la luz al final del túnel. Tiene una parte positiva, que es la luz al final del túnel, pero aún nos queda el túnel, ¿vale? Y eso no se nos puede olvidar. Antes comentaba Chema cómo hay algunas comunidades autónomas que están revisando sus medidas restrictivas en estos días, pues porque las cosas se están complicando. Y de hecho, antes decíamos, esta vacuna va a paliar los efectos más graves, pero no nos va a cortar la transmisión inicialmente. Eso significa que vamos a seguir teniendo transmisión y que en las próximas semanas nos puede complicar la vida a todos como sociedad y al sistema sanitario. Pero no cabe ninguna duda que ver la luz al final del túnel también tiene algo muy bonito, que es ver la luz, ¿no? Y yo creo que ese equilibrio entre, entre lo que queda, pero verle final, pues después de tantos meses tan duros y para la gente saber que esto tiene fin, pues tiene también un elemento reconfortante, ¿no? Yo aprovecharía esa pregunta para hacer un llamamiento de nuevo a la prudencia, porque nos quedan días y semanas complicados, en los que además, como empezamos a tener elementos optimistas, pues todavía nos costará más entender algunas situaciones en las que nos podemos encontrar. Pero es lo que nos va a tocar y es lo que vamos a tener que vivir los próximos días. Pero, desde luego, yo creo que todos vamos a vivir el domingo al menos con una sonrisa. Yo solo un apunte estrictamente profesional. Esta es una vacuna innovadora, muy innovadora. Quienes nos hemos dedicado a la salud pública desde hace décadas no hemos conocido ni un proceso tan rápido, ¿no? y con garantías. Quiero subrayar eso, un proceso rápido pero con garantías. Tenemos una vacuna segura, tenemos una vacuna prometedora en los ensayos clínicos. Y para nosotros eso es, más allá del vértigo, de la dificultad, de la complejidad de todo el procedimiento de vacunación que iniciamos el domingo, esta es una herramienta poderosísima para empezar a trabajar en la disminución de este problema que nos ha acompañado a todos a lo largo de estos meses, ya demasiado largos. Y por eso, pues digamos que yo no sé si declararme optimista, pero sí entiendo que nos llega una herramienta básica para empezar a controlar la pandemia más y mejor. Una pregunta que creo que se había quedado pendiente de la compañera, ¿qué ocurre en aquellas residencias que sí que tienen enfermeras? ¿Van a acudir del centro de salud o lo van a hacer directamente? Y, por otra parte, varios colectivos de la enfermera se quejaban de que tenían falta de información sobre esta vacuna, como que no estaban realmente preparadas. No sé si va a realizar algún tipo de información, cursos, no sé.
Bueno, ahí están, en general, como decimos, van a ir, bueno, en general no, van a ir todas las, desde el centro de salud, personal de enfermería a administrar la vacuna, pero vamos a contar con colaboración de aquellos servicios sanitarios que haya en las residencias que van a apoyar esa vacunación, con la supervisión siempre de las profesionales del centro de salud. Y quiero resaltar también que aquellas residencias del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, del IAS, que cuentan con un amplio personal sanitario, serán ellas las encargadas también de la vacunación en sus centros, ¿no? Por tanto, va a ser un apoyo importante el que pueda tenerse por parte de las propias residencias en todo ese proceso de vacunación. No sé si había... La formación. Bueno, se ha elaborado un vídeo, a ver, yo sí que quiero subrayar una cosa. Ayer tuvimos la ficha técnica aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, traducida al castellano. Ayer se autorizó el 21, todavía no está autorizada por la Unión Europea. Estamos trabajando con una vacuna que aún no tenemos, con la que hemos tenido que manejarnos de una forma precipitada, y todo lo vamos haciendo sobre la marcha. Ya hay colgado una guía técnica para profesionales en la web de Salud Pública del Gobierno de Aragón, y ya tenemos materiales como para empezar a trabajar con los profesionales. Ya les ha llegado esa información a los profesionales y ese vídeo se va a trasladar a todo el mundo, a todo el ámbito del sistema sanitario de salud de Aragón. Gracias. Pues si no hay más preguntas, simplemente acabar deseándoos a todos unas felices Navidades diferentes. Gracias.